hermanos, nuevamente reanudamos nuestros servicios dominicales trayendo la palabra de Dios, inspiración divina, y que siempre el Señor va a querer que su pueblo aumente en conocimiento de Él, en madurez, caminando de acuerdo a su bendición, a su guía y de acuerdo al plan que Él tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy he puesto el título El Nuevo Yo. Hemos estado hablando del nuevo pacto, de lo que significa, de lo que es con Cristo Jesús, pero vamos a ver ahora específicamente sobre la persona. ¿Quién es la persona que viene a los pies de Cristo? Sabemos que muchos venimos con dudas, venimos cargados de las cosas del mundo, de nuestra propia humanidad. Vemos que nos han asignado una identidad, en primer lugar, que es el nombre de la familia, el apellido que representa a esta familia. Bueno, sabemos que en Latinoamérica usan dos apellidos, pero de todas maneras lo que identifica a esta familia, ¿qué es? La crianza. ¿Cuál es la crianza de los niños? Es la influencia de los padres sobre sus hijos. Cómo quieren que piensen, que actúen, que manifieste esa representación de la familia. En la comunidad no es nada diferente, porque tenemos la influencia de la cultura. La cultura ya sea del país o ya sea de la comunidad misma. Cuando estamos hablando de la iglesia, aún creyentes que se dicen vueltos a nacer, tenemos o tienen muchos todavía influencia del antiguo yo. El volver a nacer quiere decir que hay un nuevo ser en ti, en el espíritu que va a gobernar tus acciones, tus pensamientos, tu corazón, tus deseos. Pero cuando decimos que muchas veces regresan al antiguo yo, es porque la influencia del yo anterior, al volver a nacer, todavía está dominando, todavía está vigente en cada uno de nosotros. ¿Cuándo es que ocurre realmente este cambio? Hemos estado hablando, y en nuestro viaje también, hablamos siempre de que es importante estar consciente que venimos a los pies de Cristo y nos sometemos a su voluntad. Nos sometemos a lo que Él quiere llenarnos, cómo llenarnos y lo que quiere hacer con nuestras vidas. Pero muchas veces lo decimos de palabra, muchas veces actuamos por impulso, por un momento, pero luego nos olvidamos y seguimos caminando en el antiguo yo. Deseamos cosas que se supone que con el espíritu nuevo estamos entonces en transformación, estamos cambiando. Muchas veces ni nos damos cuenta que estamos en ese cambio, en ese proceso. Pero todo depende de cada uno. ¿Cuánto realmente nos hemos sometido a Él? ¿Lo dejamos actuar? O decimos, Señor, yo me someto a ti, pero todavía voy a seguir caminando de esta manera. Todavía voy a seguir haciendo lo que hacía antes. Todavía me atrae y me gusta estas otras cosas del mundo o de otras cosas que sabemos que poco a poco eso el Señor, el Espíritu, si lo dejamos obrar, va a limar, va a retirar de nuestras vidas. ¿Y por qué lo hacen? Porque sencillamente son cosas que no agradan a Dios o no le sirven de la manera que Dios quiere que le sirvamos. Si hemos entregado nuestro ser interior, quiere decir que cascarón es lo único que vamos a ver, que camina, pero con un ser interior diferente, nuevo. Esta identidad es lo que vamos a ver ahora. Veamos nuestra lectura de hoy en Romanos 7, verso 9.
Y nos dice en la Reina Valera, y yo, es el apóstol Pablo hablando, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Quién nos está hablando de un morir y un revivir? ¿Cuándo se muere? Cuando mueres realmente estás muerto, quiere decir que ya no tienes acción, ya no tienes deseos, ya no tienes palabra. Y el revivir, estamos reviviéndonos, renaciendo de nuevo en Cristo Jesús. Él es el que va a habitar en nosotros y nos va a dar la vida, nos dice su palabra. Entonces, si hemos muerto realmente a todo lo que antes yo tenía y ahora soy más que un cascarón, en este cascarón habita el Espíritu Santo de Dios, que es parte de Jesús y parte de Dios Padre. Entonces tenemos esa guía, esa dirección. Pero podemos preguntar, ¿pero por qué todavía me atrae otras cosas? ¿Por qué todavía estoy manifestando estas otras direcciones, estos otros caminos? Sencillamente porque no nos estamos sometiendo completamente a Él. La gente muchas veces tiene dificultades sobre esta naturaleza de volver a nacer. Los deseos del corazón saltan muchas veces. ¿Por qué? Porque la naturaleza anterior que tenía el pecado, como nos dice el apóstol Pablo en el verso que hemos leído, va a pelearla. Porque el espíritu que pone Dios y la carne, que es la que va a dominar el pecado, no van de la mano. Se encuentran una a otra en diferente camino. La influencia va a ser todo dependiendo de cada uno. Lo dejas obrar y quitas a las cosas antiguas. Ahora, cuando digo quitas las cosas antiguas, no me refiero, y muchos piensan, soy yo la que voy a decir no, y a esto sí. No. Nosotros con nuestro propio esfuerzo no podemos quitar nada, ni los pensamientos de nuestras cabezas. Es solamente por el sometimiento a Dios, que si le dejamos obrar, le decimos, Señor, quita esto de mí, quiero servirte a como tú quieres, hazme instrumento tuyo. Son de tantas maneras que podemos someternos a Él, lléname de ti y quita lo mío. Entonces realmente le estamos abriendo la puerta e invitándolo a que entre y obre en nosotros, porque le estamos dando esa autoridad. Ahora, esta carne no es fácil de controlar si es que no hacemos eso. También es importante, la clave para llegar a este punto es la fe, porque todos creyentes en el nuevo pacto nos movemos por fe. Pero la fe, ¿en dónde está puesta? La fe no puede estar puesta en lo que tú haces, en lo que vas a hacer, en tu decisión que ya viniste a los pies de Cristo. No, la fe es solamente en la cruz, como nos dice, vayamos al siguiente verso de Gálatas 2 y verso 20. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está diciendo el apóstol Pablo aquí que ahora yo he muerto en esa cruz junto con Cristo. Y si he muerto, entonces ¿por qué ahora estoy decidiendo por mí mismo? Que si me he entregado a Él, debo dejarlo a Él obrar por mí. Y Él va a vivir en mí, como decía en este cascarón. Y entonces ahora, por fe en Él,
por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, hizo su sacrificio en mí por mis pecados en la cruz, tomó mi lugar. Ahora Él se manifiesta a través mío. Recibo yo los privilegios del reino de Dios porque Él era el Hijo perfecto de Dios, un humano sin culpa, un humano sin pecado. Por consiguiente, ahora me está dando su posición en el Espíritu y Dios va a obrar a través mío para bendecir a otros, ya sea en poder, ya sea en palabra, ya sea en oración, etc. Entonces, la fe tenemos que ponerla o dirigirla hacia la cruz, el sacrificio de la cruz. Y solo allí es que reconocemos que Dios nos da esa fuente de poder que va a obrar lo que Él quiere, de la manera que Él quiere, a través nuestro. Cuando muchas veces gente dice, a ti te escucha Dios, tus oraciones son efectivas, tienes un poder en tu oración, en tu palabra, Dios no tiene favoritos. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente que Dios quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. En esa relación es que se fortalece el poder de Dios y nosotros lo dejamos obrar. Si no tenemos esa relación, entonces no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y si tú oras, va a ser un monólogo. Solamente va a ser una vía de ti hacia Dios, pero tú no vas a oír su voz, no vas a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere dirigir, cómo quiere dirigirte, o lo que quiere revelarte, indicándote o abrir el conocimiento de lo que estás leyendo. ¿Cuántas veces el Espíritu te dice, no vayas por acá, anda por allá? Tienes esta persona delante y tú sientes, no sabes cómo, recibes en ti, en tu corazón o en tu mente, conocimiento de lo que está ocurriendo con esa persona que nunca la has visto antes en tu vida. Todos estos son dones del Espíritu de Dios que viene solo por la relación a través de ti con el Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando decimos entonces esta identidad nos da la identidad de Jesucristo, su Hijo. Mucha gente pretende o quiere llegar a la santidad, porque dice, oh, si soy santo, voy a complacer a Dios. Si soy santo, Dios me va a mirar más, se va a comunicar más conmigo. No es lo que nosotros hagamos. Nunca. Eso no va a hacer que Dios te mire más, ponga atención en ti, en tu persona, en lo que hagas. Dios no te va a amar más porque eres santo. Dios ama por igual a todos y no tiene favoritos. Pero cuando tú le hablas a Dios y Dios te responde y tú puedes oír su voz, es cuando realmente tú sientes esa experiencia y sales del yo. Dejas ese yo que estaba antes gobernando y dejas que Dios actúe en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día es muy común escuchar del robo de identidad, ¿cierto? Así se dice, robo de identidad. Las identidades, me robaron mi número de tarjeta de crédito y están usándolo por otro lado. Mis documentos también alguien más los ha estado usando en general. Este robo de identidad no es diferente en el aspecto espiritual. El enemigo nos quiere robar constantemente esa identidad que Cristo Jesús nos ofrece. ¿Cómo la roba? Con enseñanzas erradas, con ideas erróneas, con un camino que te va a decir, no, sigue aquí nomás, así como engañó a Adán y Eva.
que el fruto prohibido no lo iba a matar, solamente le iba a abrir los ojos, iba a ponerlo igual que Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y tenemos que ser firmes, no podemos decir, vamos a probar por aquí para ver cómo funciona. Sabemos que cuando estamos fuera del camino de su luz y su protección, nada va a funcionar, nada va a estar bien, porque la palabra nos dice que todo trabaja para bien aquellos que aman a Dios para su propósito, para darle la gloria a Dios en primer lugar, pero por el plan que tiene Dios perfecto para cada uno de nosotros. ¿Quién sabe si la persona que estás encarando ha estado orando, ha estado pidiendo por algo especial y ahora estás tú delante, pero si no tienes esta relación con Dios, no vas a poder hacer nada por esta persona. Entonces el Señor va a traer a otra que pueda realmente escucharlo y así pierdes la oportunidad. Cuando las cosas que nos enseñan muchas veces se arraigan en nosotros y nos identificamos. El Señor me puso este ejemplo no hace mucho atrás, en donde estábamos en una feria y hay mesas, ¿sabes? En las ferias siempre hay mesas con sus manteles y el nombre colgando a un lado de la mesa para que la gente vea, oh, eso pertenece a esta compañía o pertenece a esta organización. Okay. Viene la gente y encuentra el nombre que dice creyente. Entonces, cuando se acerca alguien a preguntar de qué trata tu organización, ¿qué le vamos a decir? ¿Creyente? ¿Creyente en qué? ¿Creyente qué hace? ¿De qué trata? ¿A quiénes beneficia? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a tu organización? Etcétera, etcétera. Entonces, si no nos documentamos bien lo que trata de lo que significa ser creyente en la obra de Dios, en el Evangelio, no vamos a poder representar a nadie. Tenemos que empaparnos primero, tener la experiencia y no estar leyendo constantemente de lo que trata la organización, porque quiere decir que ya lo crees. Si lo hablas directamente, quiere decir que ya aprendiste tu lección y lo crees, porque de la boca, del corazón, habla la boca. Así, cuando nosotros vamos a representar a Cristo Jesús, tenemos que saber exactamente qué decir. Tenemos que vernos que sí, Él es la cabeza y Él es el que me mueve para hablar las palabras que salen de mi boca. Porque el Evangelio, conocemos que son las buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? No quiere decir las nuevas del día de hoy, no quiere decir las nuevas que esperas de la comunidad o de lo que vas a salir de alguna enfermedad. Las buenas nuevas, primero tenemos que entender que alguien tomó el puesto tuyo de acusado, condenado a muerte, alejado de Dios de por siempre, en la tierra y en el cielo, en el espíritu. Condenado ha sido Jesucristo por ti y por mí. Y esto es algo que muchas veces se habla, pero no se siente, porque no es tomado con la intensidad y el concepto real de lo que significa. Cuando alguien está yendo por una condena ajena, puedes pensar, ¿es justo? No es justo. Pero Él lo quiso hacer voluntariamente. ¿Por qué? Por amor a cada uno. Ese amor que no se entiende. Podemos decir, si Él lo decidió, Él quiso. Ya, ¿a quién benefició? A ti, a mí, a cada uno, individualmente. No pienses colectivamente. La salvación que nos ofrece es individualmente. Es en cada uno en particular.
por los pecados que tienes, que hayas cometido. Aún ahora, muchas veces cometemos pecados sin darnos cuenta, le damos la espalda, porque la palabra nos dice que si no haces el bien pudiendo hacerlo, ya pecaste. Que si piensas, y eso lo dijo Jesús en su ministerio terrenal, que si piensas y en tu mente deseas algo malo a alguien, ya cometiste asesinato. Son cosas más allá de lo que puedas hacer con tus manos. Con el corazón y con la mente pecamos constantemente. Y así con los ojos y los oídos también, lo que oímos y lo que vemos. Como nos dice en Corintios que si ocurre eso, debemos sacarnos los ojos, debemos cortarnos las manos. Imagínate, en el mundo tendríamos gente, la mayoría, o casi todos, si no son todos, deformes. Sería solamente una masa sin brazos, sin ojos, sin orejas, y sin piernas. ¿A dónde caminamos? Es que no es literal. Lo que está diciendo, somételo a la voluntad de Dios. Pero nuestra decisión es, Señor, aquí estoy. Y de ahí para adelante, Él es el que va a controlarte. Él es el que va a dirigirte, no tú mismo. En el caso de Gálatas, a partir del verso 11 para adelante, cuenta una historia en donde Pedro está hablando y compartiendo una mesa con gentiles. Sabemos que en esa época, y por la tradición judía, los judíos no podían combinarse con gentiles. Gentiles son los no judíos. Pero él estaba ampliando su nivel social o sus relaciones cuando estaba visitando Antioquía, porque ya le había pasado la experiencia con Cornelio en Hechos 10, en donde él da cuenta de que ve que Dios no tiene acepción de personas. Igual para uno que para otro, Dios va a derramar su espíritu porque quiere ofrecer la salvación a todos, sí, por igual, sea cualquier color, sea cualquier raza, cualquier lengua, en cualquier sitio del mundo. La salvación está ofrecida a través del Evangelio. El Evangelio, que es la crucifixión, la muerte de Cristo, la sepultura y la resurrección. Que por su resurrección es que vivimos y tenemos la promesa de la vida eterna. Pero ¿qué pasa con Pedro? Entonces Pedro está con toda esta gente almorzando o cenando. La cosa que llega de Jerusalén un grupo de judíos. Y Pedro, como ya había tenido también esta tradición por muchos años, y es a lo que iba, que con tu identidad muchas veces regresa lo de antes. Pedro había sido enseñado a no mezclarse con gente no judía por muchos años, pero ahora tiene que cambiar, tiene que aprender un nuevo camino, una nueva manera que Dios le quiere enseñar. Y entonces cuando ve al grupo de judíos que están llegando a donde él está reunido, se para y se va a otros lados dejándolos a los gentiles solos. El apóstol Pablo, estando en ese sitio, lo observa y lo critica. Lo critica porque es una hipocresía. Y como creyentes no debemos caminar en hipocresía, sino en integridad. Esa es la identidad que Cristo nos da, la honestidad, la pureza, la santificación, el de estar dedicados y entregados a la obra de Dios. Todo esto es por un propósito, para que Dios se manifieste a través de nosotros y tenga su plan perfecto con honra y gloria hacia Él. Entonces, en el caso de Pedro y Pablo, que se confronta uno al otro y le llama la atención,
Y en el verso 14 de Gálatas 2 nos dice que cuando Pablo ve que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, le dice a Pedro delante de todos: tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, aún tus tradiciones, aún tus enseñanzas, aún lo que tienes arraigado de pequeñito hasta ahora que estás conociendo a Cristo y lo que es el Evangelio, está en ti y te identifica. Pero a partir de aquel momento que entregas tu vida a Cristo Jesús, es cuando tienes una nueva enseñanza, tienes un nuevo maestro, que es el Espíritu Santo, que va a entrar a ti y te va a moldear de acuerdo al plan de Dios. Ya esa identidad antigua ya no más va a dominarte. Ahora, entonces, esa identidad va a ser con Él, no cambiando tu humanidad, no cambiando si eres hombre o mujer, no cambiando nada en ti que traiga confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden y de claridad. Él va a darte a entender aquello que tú no conoces. Entonces, primero tenemos que reconocer de dónde viene este poder y lo que nos ofrece, pero por consiguiente va a traer que ahora que pertenecemos a la familia divina, primero voy a ser cristiano, segundo voy a creer en las promesas y en el sacrificio de Cristo Jesús para mi vida, y por consiguiente mi vida va a cambiar. Voy a tener una nueva enseñanza, voy a tener una nueva oportunidad en todo sentido. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra está abierta a todos. Gracias, Dios los bendiga.